Bienvenidos sean mis amados hermanos, gracias a Dios que están aquí, gracias a Dios los que atendieron la cita con el Señor en esta mañana. Dios les bendiga, bienaventurados son. También les invito a que tengan sus Biblias a la mano y nuevamente les invito a que el celular no vaya a sonar. Les invito a que por favor en estos momentos ya nadie se esté parando, ya nadie se mueva de su lugar. Vamos a concentrarnos en el mensaje de esta mañana. Amén. Muy bien. Estamos, hermanos, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Este capítulo se le conoce como la carta de los héroes de la fe. El capítulo se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Verdaderos héroes de carne y hueso y no copias baratas que el mundo quiere meter a como de lugar a las personas en estos tiempos. Estamos hablando de verdaderos hombres y mujeres que son un ejemplo a seguir en cuanto a la fe. Y el tema de hoy tiene que ver, como ya se pudieron dar cuenta, con la fe. Y vamos a entender precisamente lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, lo que es la fe. Y nos dice claramente la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Y también es la convicción, estar convencidos de que existe por boca de Dios, por palabra de Dios, lo que no se ve. Pero no voy a hablar de la fe en el contexto en que hicimos la lectura. Voy a hablar, hermanos, de algo que tiene que ver también con la fe, pero desde otro punto de vista. El sábado anterior, nuestras hermanas, las mujeres de esta iglesia, tuvieron la bendición de asistir a la reunión de mujeres, donde se les enseñó algo muy importante a todas las mujeres, de un ejemplo que no deben de seguir. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo que no deben seguir. Si tú no viniste, hermana, por las circunstancias, pues te lo perdiste. Pero ahora lo que yo les voy a enseñar, hermanos, es algo acerca de la fe. Vemos en la Biblia numerosos pasajes que hablan de la fe, de tener fe. Y es un tema sumamente importante en el cristiano, porque nos dice el versículo 6 de ahí de la carta, en el capítulo 11, que si tú no tienes fe, es imposible que tú agrades a Dios. Y esta fe viene a nuestra vida por varias causas. Específicamente nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Que aquí nos está diciendo que por su palabra fue constituido el universo entero. Esa misma fe, hermanos, es la que debemos de tener. Cristo le dice a sus discípulos, cuando ellos dudaban, cuando no pudieron hacer cosas que Él les mandó por falta de fe, y cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? El Señor les dijo, por su incredulidad, por su falta de fe. Y si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, pudieran hacer esto y aquello, y creyendo con fe, les será hecho. Y podemos ver a lo largo de las cartas de Pablo dirigidas a la iglesia, que la fe es algo preponderante, fundamental e importantísimo que el cristiano debe de tener. Y también vemos que la fe no es algo que nazca de la noche a la mañana, y que no es algo que decidamos tener, porque la fe, hermanos, la fe de la que habla la Biblia es una fe que viene como parte del Espíritu de Dios, es parte de tener a Cristo en nuestro corazón, y eso lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23, que la fe es producto, el fruto del Espíritu Santo. Así que por ahí tenemos que ir argumentando
y nosotros enfrentándonos cómo andamos de fe. Y que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que obedezcas al Señor. Sin fe es imposible que hagas la obra de Dios. Pero eso yo creo, hermanos, que lo tenemos muy claro. ¿Eh? La gran mayoría entendemos que la fe es lo que nos hace estar aquí. Es lo que nos hace levantarnos temprano ese día que el mundo inconverso y pagano, idólatra, tiene reservado para sus deleites, que es el domingo. Solamente para emborracharse, embrutecerse en el alcohol y para irse por ahí a pasear y haciendo a un lado el día que dejó el Señor para que nos congreguemos en su nombre. ¿Amén? Es lo que nos hace estar aquí. Pero hay una fe, hermanos, que no debemos seguir. Y es precisamente lo que hoy les voy a enseñar. Por voluntad de Dios, ustedes las mujeres ya les enseñaron el ejemplo que no deben de seguir. Yo hoy les voy a enseñar una fe que es la que no debemos seguir. Una fe que es la que no debemos tener. De hecho, si le quieres poner título, así se llama el estudio de esta mañana. La fe que no debemos tener. Y pon ahí en paréntesis, la fe que no debemos tener. Y ya hablamos de la fe que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos para el Señor. Ahora, vámonos a Santiago. Ahí denle vuelta a su Biblia, un par de hojas o tres, y vamos a llegar a la carta de Santiago en el capítulo 2, que habla precisamente de esa fe que no debemos tener. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios: hermanos míos, desde ahí ya debe de llamar tu atención. ¿A quién está dirigida la carta? Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí está, hermanos, Santiago, enseñándonos una fe que el cristiano no debe tener. Y vemos que está lleno de preguntas. A ver, mis discípulos, cuando hay una pregunta en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscarle respuesta, ¿no es así? Y lo tenemos que hacer, porque nosotros nos tenemos que poner en la posición de al que le están haciendo la pregunta, y nosotros tenemos que responder. Ahora, otra pregunta, esta sí es en general para toda la iglesia. ¿Conoces a personas que tienen mucha fe, pero no ayudan a los demás? Yo conozco muchas personas que tienen mucha fe, una fe sincera, un amor al Señor real. Se jactan a veces hasta de decir que tienen mucha fe, pero cuando se trata de obras, tienen cero obras. ¿Qué piensa Dios sobre este tipo de fe que no hace nada para bendecir a otros? ¿Le agradará a Dios tener esa fe? Ya vimos en Hebreos 6, en 11:6, lo que le agrada al Señor. ¿Es bueno tener fe, hermanos míos, sin obras? No, hermano. Gracias. Vamos a ver a continuación lo que la Biblia nos revela sobre la fe que no debemos tener, y que es una fe que no tiene sentido. Y hablando de lo que hacemos los jueves,
no tiene fundamento. Una fe sin fundamento es una fe sin sentido, y es una fe que no agrada a Dios, sino todo lo contrario. Dice el versículo en el cual vamos a enfocar la enseñanza de esta mañana, Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Quiero que lo tomes como un reto y que te pongas, hermano, pensando que tienes a Santiago enfrente de ti, al que tú le has dicho y has platicado con él largas jornadas de que tú crees en Jesucristo. Ahora déjame y te digo, ¿alguna vez físicamente has visto a Jesús? Entonces, ¿por qué crees en él? Obviamente, ¿verdad? Entonces eso se congratularía a Santiago y te felicitaría y te diría: hermano mío, así es. Porque Santiago, hermanos, es el hermano de Jesús, hermano en la carne de Jesús. Es el que escribió la epístola de Santiago, precisamente. Así que él lo conoció porque vivió y creció con él. Es su hermano menor en la carne. Y por supuesto él sí lo vio. Y vio todas las maravillas, y de hecho vio y fue testigo de cuando fue arrestado y crucificado. Y también, hermanos, debes de recordarle a Santiago cuando él mismo lo rechazó, cuando nos dice la Biblia en los Evangelios que Cristo fue a los suyos, a su casa, y sus hermanos le dijeron: vete de aquí, ve a predicar allá a otro lado. Así como nos pasa a nosotros, ¿verdad?, con la familia, que llegamos con el Evangelio y nos dicen: yo no quiero saber nada. Así nos pasa, hermanos, ¿sí o no? Y nos ha pasado, y es bueno. Y si te ha pasado, felicidades, porque es lo que se necesita para que tu fe sea aprobada y la tengas realmente. Ahora, Santiago, hermanos, es el hermano de Jesús, el autor de esta carta que lleva su nombre precisamente. Este capítulo, el capítulo 2, nos regala una enseñanza por demás desafiante. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que la fe muere? Si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿No dice así la Biblia? Entonces, ¿quién de nosotros se atrevería a decir que la fe puede morir? Si la fe es algo que da vida. Pues Santiago lo está haciendo, hermanos. Ya lo hizo, y precisamente aquí lanza lo que necesitamos, hermanos, nosotros como un desafío. Porque nosotros a veces, como cristianos, y los que ya llevamos muchos años en esto, sí nos jactamos de que tenemos fe, hasta la presumimos, y a veces hasta caemos en el error de juzgar a una persona que le está faltando fe, que entró en un problema, en una situación, en una tribulación, y inmediatamente: hermano, pues que no tiene fe, vea esto, haga lo otro, la Biblia dice, y está bien, eso hay que hacerlo. Mas sin embargo, a veces ese tema entra como en un juicio en lugar de una exhortación, que son dos cosas muy diferentes. Exhortar no es regañar, sino exhortar es ponerse al nivel de la persona que está sufriendo y levantarle con ánimo pronto con la palabra de Dios. Eso se llama exhortar, como la Biblia lo enseña. Así que si tú tienes el don de exhortación, pues eso lo haces de manera natural, no forzada, sino te sale de manera natural. Animar a alguien que está totalmente desanimado, que le está faltando la fe, que está menguando su fe. Ahora, ¿a qué se refiere con este pasaje? ¿A qué se refiere, hermanos, con eso que nos está diciendo el hermano de Jesús, Santiago, en el versículo 14? ¿Podrá la fe salvarnos? ¿No suena como a una contradicción por lo que vemos en otros pasajes en la Biblia? ¿A qué se refiere? Tenemos que observar el contexto y nos daremos cuenta de que la fe es toda suficiente para salvación. No hay que agregarle nada, pues la fe sola en Cristo Jesús es suficiente para salvar a todos. No obstante, hermanos, es necesario recordar que una vez que una persona acepta a Jesús como su Señor y su Salvador,
por fe se requiere en su vida llevar fruto. No es opcional. Es un requisito y una evidencia de que la tal persona nació de nuevo, que verdaderamente tiene una fe que le agrada al Señor. Si no hay obras, no hay fe. Y a veces muchos ahí es donde dudan de si realmente son salvos. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice, si la fe nos puede salvar. Quiero que vayamos pues a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. La carta de la doctrina, precisamente, la más importante, y por eso el Señor la puso al inicio de las cartas de Pablo. Romanos 5, versículo 1. Fíjense pues, hermanos, y pongan atención. Dice la Biblia, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Y por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Así que podemos decir, Santiago, creo que estás equivocado. Y vemos en la carta que leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 2, donde nos dice que por ella, por la fe, los antiguos alcanzaron un muy buen testimonio. Y se nos da el ejemplo, por ejemplo, de Abel, que por fe ofreció un mejor sacrificio de alabanza a Dios, y que aún muerto, su fe sigue siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero hay otro pasaje que aún es más aplastante. Efesios capítulo 2. Vamos a la carta a los Efesios y busquemos el capítulo 2 y leamos el capítulo 8. Y digo leamos, y cuando digo leamos es que vamos a leerlo todos, amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, hermanos, porque por medio, y esto, versículo 9, no por obras, que nadie se gloríe. Y aquí, mis amados hermanos, podemos estar hablando de que la carta a los Efesios en el capítulo 2 se contradice con la carta de Santiago en el capítulo 2, porque Pablo dice que nadie se salva por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos que Santiago nos dice que la fe nos puede salvar sin obras. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Acaso una contradicción? Pues no, hermano, no hay ninguna contradicción. Solamente, acuérdense, mis amados discípulos, una aparente contradicción. Y para poder encontrar el mensaje de la voluntad de Dios a través de Santiago, pues hermanos, tenemos que leer el contexto, precisamente, para no tergiversar las Sagradas Escrituras y enseñar algo que nosotros pensamos que dice, porque tenemos que considerar contexto lejano, el contexto cercano que habla de la fe. Así que vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? Dice el versículo 14, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué aprovecha, hermanos? Pues absolutamente de nada. Dice la Biblia, a través de Santiago, que la fe, cuando hay fe, y para Santiago hay una unión indivisible entre la fe y las obras, entre las obras y la fe. Esto, hermanos, esta unión debe de ser inseparable, indisoluble, inalienable entre la salvación y las obras. Observemos, hermanos, cómo la fe debe de llevarse al terreno de la práctica. Porque la fe, hermanos, sin obras está muerta. Si tú dices tener fe, pero no haces absolutamente nada para ayudar a alguien, ni nada para la obra de Dios, hermanos míos, tu fe está muerta, no está viva. Y aquí ninguna justificación es válida. Nada, hermanos.
podemos justificarnos delante del Señor. Porque la fe, dice Efesios 2:8, que es un don de Dios. Y esto no es de nosotros. Es un don que desciende de lo alto. Y todo lo que hagamos, lo hacemos por fe. Aunque no veamos nada enfrente. Y esto, hermanos, es importante que hoy lo entiendas. Porque, hermanos míos, si esta reunión con los pastores fructifica y vamos a estar ahí con ellos, ¿qué creen, hermanos? Vamos a trabajar mucho. Y eso es para toda la iglesia. Obviamente se entiende que va a ser para los que realmente aman la obra de Dios. Los que realmente dicen que tienen fe, va a ser una evidencia. Y aquí, hermanos, pues es donde el Señor separa las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Porque cada uno, hermanos, sabrá realmente cómo es su fe. Pero vamos a ver, hermanos, cómo llevar la fe a la práctica. Porque tú dices, ¿tienes fe? Pues muy bien, vamos a ponerla en práctica, porque la fe que agrada a Dios es la fe práctica. Dice la carta a los Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, que esa carta fue escrita por un Teófilo acerca de las cosas que dan testimonio, de las cosas que Jesús, el orden es importante, hizo y dijo. Para un cristiano, cuando se habla de la fe, primero se hace y después se dice. Porque ya basta, ya están uno cansados de cristianos que se jactan de la fe, que solo dicen, pero no hacen. Es un hartazgo, hermanos, de verdad, y lo digo con tristeza, no con enojo. Se dice con hartazgo de tristeza, de que personas dicen tener fe, pero no hacen nada. Se cansa uno de esos, hermanos. Dice la Biblia, versículo 15. Estoy en Santiago, por favor. Si un hermano, ahora eso es importante, hermano. No dice, si un desconocido, si un indigente, si un drogadicto, no, ¿qué dice? Entonces, ¿a quién se refiere? Exactamente, a los hermanos de tu iglesia. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros solo les dice, vayan en paz, oren mucho, caliéntense y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? A veces queremos parecer muy espirituales, ¿verdad? Cuando vemos un hermano en desgracia, que tiene necesidad verdadera, que ha caído en desgracia por enfermedad, porque perdió su empleo, o circunstancias similares, y se acerca y vemos que tenemos necesidad, o nos enteramos de lo que está sucediendo, y solamente le decimos, hermano, hay que orar mucho, pero no le das las cosas, ¿de qué aprovecha, hermano? Eso no sirve de nada. Eso es como darle una palmadita y crees que de la palmadita vas a saciar su hambre, porque a ti te pesa el codo ayudarle en algo. Ahora estamos hablando de necesidades. No está hablando de un hermano que es borracho, que es desordenado, que le debe a todo el mundo y viene a pedir ayuda. No, hermano, estás muy equivocado. Aquí no hay ayuda para personas así. Esfuércese, corrija su vida, y si vemos que tiene una necesidad apremiante, verdadera, entonces sí te ayudamos, con todo gusto, y no solamente con oración, ¿verdad? Sino con dinero, con cosas que realmente necesitas, y no andar nada más ahí aparentando ser espiritual y, ay, hermano, hay que orar mucho, voy a orar por ti, y de la rodilla pelona para vernos más espirituales. No, hermano, eso no sirve de nada. Tenemos que sacrificar, hermanos. Si vemos que este hermano tiene frío, ¿qué dijo Cristo? Ven a acampar. Es que yo lo ocupo, tú tienes la economía, cómprese otra. No que dices tener mucha fe y que el Señor provee. ¿Sí o no? Pero el codo, hermanos, el codo es el enemigo de esta fe. Así que número uno, hermanos, las obras de caridad hacia los hermanos en la fe.
Número 1, las obras de caridad hacia los hermanos en la fe. Alguno de vosotros les dice id en paz y calentados. ¿De qué aprovechan, hermanos? Absolutamente de nada. Totalmente es una fe vana, una fe muerta y a veces hasta hipócrita, porque no estamos haciendo nada por el hermano que tiene necesidad. Y hablo de que tenemos que observar que sea una necesidad verdadera, no una necedad. Algún hermano te dice, hermano, necesito una pantalla más grande. ¿Qué tienes que hacer? Darle un zape, ¿no? Y darte la vuelta y irte y dejarlo ahí solo y decirle qué tonto eres, hermano. Deja sin comer a tus hijos por una pantalla más grande. Qué buen padre, qué buen esposo, qué buena esposa, ¿verdad? Totalmente ineficaz. No cabe, hermanos, en el campo de la fe, en la práctica. Por supuesto que no. Santiago, hermanos, hace una dura crítica para aquellos que se han convertido a Jesús, pero cierran la mano, la cartera, su corazón para ayudar a los necesitados. Si algún ejemplo tenemos de Jesús, hermanos, es que Él alimentó y satisfizo las necesidades de cada oyente, ¿no es así? Que los evangelios están llenos. Y fíjense, hermanos, de quién estamos hablando. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos a nosotros. Aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Aún así, hermanos, de su riqueza, de su corazón, de su bondad, de su amor, siempre tuvo para alimentar a los demás. Y vemos el ejemplo de los 5,000, ¿verdad? No solamente bastó y dijo, Señor, saciarle su hambre, sino que sucedió el milagro de 5 panes y 2 pececillos, o al revés. El punto es que entiendes. Y después otros 4,000. Y dice incluyendo, y no incluía niños, dice. O sea, se imagina, hermanos, la cantidad de gente que alimentó Jesús. Y nosotros, hermanos, cuando tenemos hermanos que tienen esa necesidad, de verdad, nuestro corazón está dispuesto a ayudarles. Vemos que tienen necesidad, les digo, necesidad verdadera. Y tú, si tú eres la persona que vas a ayudar con dinero, con bienes materiales, sí, el Señor te da el permiso y la autoridad de investigar que realmente sea una necesidad. Y no solamente aquel que viene para vivir a costillas del sudor de la frente de otro, porque lamentablemente eso pulula en las iglesias, hermanos. Personas que vienen y te dicen, es que tengo esta necesidad, pero resulta que es un flojonazo, no quiere trabajar, no busca trabajo, y hasta te dice, tú estás obligado, obligada a ayudarme, porque dices que eres cristiano. Y hay muchas sanguijuelas, ¿verdad?, que solamente se acercan a chupar la sangre de quien está bien alimentado. Y eso, lamentablemente, hermanos, empieza también en la propia familia, con los hermanos en la carne, en la sangre, que se aprovechan de otros hermanos que les va muy bien en su trabajo, y ahí van, préstame, préstame. Yo te mandé a que te metieras en esos problemas. ¿No dice la Biblia que cada uno debe de comer su propio pan? Y aquel que no quiera trabajar, tampoco come. Y el Señor te da ese permiso. Y te lo digo para que tengas paz y descanso en tu alma y no te sientas así como que, ay, es que soy el peor de los cristianos. Hermano, si no quiere trabajar tu hermano en la sangre, en la carne, pues que no coma. Y máxima, si se trata de un hermano de la iglesia, ahí, déjame te digo que ahí el Señor te exige que por encima de un hermano en la sangre, desordenado, le ayudes a un hermano de tu iglesia. Porque así lo dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Ayudar y hacer bien a todos. Pero, recalca el apóstol Pablo, mayormente a los hermanos de la fe. Así que nosotros somos hermanos de la fe. Y tenemos que conocerlos. Y conocernos bien. Por eso les pedí, hermanos, de favor, que en las reuniones que hacemos, en los convivios, por favor, hermanos, platíquense entre otros, conózcanse, porque así conoces el testimonio de otros, su conversión,
conoce su fe y también conoce su necesidad. Pero a veces, hermanos, en una iglesia pequeña como esta, tenemos mucho tiempo aquí, no sabemos cómo se le llama el hermano que se sienta a la otra orilla. Porque inmediatamente decimos, pues, acérquese, hermano. Siempre te estás quejando de que no hay sociabilidad. Y la persona realmente, la primera persona que no es sociable es la que más se queja. ¿Por qué no pones el ejemplo? ¿Quieres saber cómo se llama esa persona? Pues acércate tú, hermano, no estás esperando a que se acerquen a ti. O que te crees el Papa, que te tienen que rendir pleitesía y tú tienes que venir hasta mi lugar. No, hermano, vaya usted y enséñele lo que es la verdadera fe en acción. Conózcale, hermano, conózcale, platíquele y verás cómo cambia la fe y cómo la fe tiene fruto y cómo tienes una fe que agrada a Dios. La fe en la práctica, hermanos. Número 2, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no hay nada que objetarle, ¿verdad? La fe sin obras, hermanos, está muerta. Es muy importante recalcar que en este campo la fe es fruto del Espíritu Santo, como ya les dije. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Hablando de las 9 características que tiene que tener un cristiano en su vida, si realmente es hijo de Dios. Ahora, esas características no son de nosotros, vienen de parte de Dios. Si tú quieres conocer el carácter de Dios, cómo es Dios en su persona, ahí está. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Dios. ¿Tiene algo negativo? Ninguno. Entonces, un cristiano verdadero que dice tener fe, una fe que quiere agradar a Dios, debe de tener el mismo carácter. Pero esto, hermanos, no nace de nosotros, porque son dones que Dios da a todos los que reciben a su Hijo como Señor y Salvador. Y vean qué importante, hermanos, lo primero que pone, ¿qué es cosa? El amor. El amor. Porque Dios es amor. No dice la Biblia que Dios tiene amor. No, dice la Biblia que Dios es amor. Su esencia de nuestro Dios, nuestro Padre, es amor. ¿Y qué más tiene? Gozo. ¿Tienes tú gozo, hermano? Cuando vienes aquí, cuando cantas, cuando ves a tus hermanos. Y eso no es de nosotros, eso viene de parte de arriba. ¿Y después qué sigue? Paz. ¿Tienes paz, hermano? Ahí sí como que dices, ay, caray, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿la tienes? Que a pesar de los problemas que tenemos, las angustias, las tribulaciones, la violencia, tú tienes paz en tu corazón. Eso solamente viene de parte de Dios. ¿Y después qué sigue? Paciencia. Ahí ya ni hablamos, ¿no? Porque parece como un bicho raro. ¿Quién tiene paciencia? No, yo quiero las bendiciones de Dios rápido, ya. No oras, no lees la Biblia, no te congregas, no tienes la fe en acción, hermano. ¿Por qué le quieres tronar los dedos a Dios? Es que ya me congregué un día, hermano. Ya leí la Biblia un día. Ya una vez hasta me puse a orar. ¡Wow! Casi el apóstol Pablo. Un día, hermano. ¿Y quieres que el Señor te ponga en primera fila que todos? Por supuesto que no. Así no funciona, hermanos. Si no puedes hacer algo por tu prójimo que tiene necesidad, ¿qué vas a andar haciendo por otras cosas más grandes, ¿no? Ahora, vemos, porque podemos seguir con todo Gálatas, pero vemos que la fe se ocupa, se posiciona en el 7º lugar. ¿Crees que es casualidad? El número de Dios, el número perfecto.
La fe ocupa el séptimo lugar, porque con la fe, hermanos, se perfecciona el hombre. A través de la fe es como Dios perfecciona al hombre. La fe es con lo que el Señor prueba al hombre para transformarlo. Y la fe, nos dice el apóstol Pedro, que aunque es difícil, ¿verdad?, comprenderla, pero la fe cuando se prueba es más valiosa que el oro. La fe, hermanos, es invaluable. Y solo con fe es posible hacer las cosas por un prójimo que realmente tiene necesidad. Ahora, se puede aceptar a Jesús por creer, por fe, amén, porque así lo dice la Biblia. Pero para que la fe, hermanos, por favor, para que la fe, pero la fe que se requiere para seguir constantes en el camino de la vida cristiana, es el resultado del fruto del Espíritu. Pero la fe, hermanos, como fruto, produce fidelidad para hacer la voluntad de Dios. Las obras, hermanos, por supuesto que no salvan. Amén. Y lo dice Pablo. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, hermanos, puede llegar al cielo a través de obras, como te enseña la religión popular. Nadie puede llegar al cielo y decirle a Dios: yo estoy aquí porque yo me lo gané. Eso es una blasfemia. Nadie, hermanos, puede hacerlo. Y nadie con tantito sentido común osaría decir que te puedes ganar la salvación. Y aquí porque vemos tanta gente tristemente insensata que tiene que hacer mandas, que va de rodillas a un lugar y a otro para ganar la salvación. En la semana tuve una plática con un cliente que en lugar de darme risa me dio coraje y a la vez tristeza, porque estaban preparando la misa para su papá que había muerto, para que descansara en paz. Y sabemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si una persona muere sin Cristo, por supuesto no descansa en paz. En el infierno no se puede descansar en paz. Pero ellos, en su creencia, pagando cantidades grandes para hacer una misa por el papá que se murió, creyendo que eso les va a dar algún resultado. Y vean, hermanos, que equivocado está el mundo. Lamentablemente muchos cristianos también caen en eso, y eso es muy triste. La Biblia nos dice que las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Y esto llévatelo en tu corazón. Las obras no salvan, pero los salvos sí obran. ¿Estás obrando, hermano? No podemos ver la necesidad del mundo y cerrar los ojos y hacer como si nada estuviera pasando. Si algo caracterizó, hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es su pasión por ayudar al necesitado, al hambriento, al sediento, al enfermo, al endemoniado, a pobres y a ricos, porque de todos el Señor tuvo compasión. Y a veces, hermanos, creemos que porque una persona tiene dinero, no tiene necesidad. Y vean, hermanos, este punto 2 lleva por título: las obras son el sello de identificación de los salvos. Por las obras, hermanos, aunque no lo quieras aceptar, son evidencia de que eres hijo de Dios. Si no tienes estas obras, pues tristemente algunos hacen bien en dudar de su salvación, ¿verdad? Pero qué bueno que tienen esa duda, porque lo pueden corregir. Malo es que si vivieran confiados de que sin obras siguen siendo hijos de Dios. Y esto debería de ser, hermanos, un desafío inmediato y cambiar, porque también, hermanos, en el mundo hay mucha necesidad del Evangelio. Y hay personas que tienen muchísimo dinero, más que todos nosotros juntos, y creemos, pues esos qué necesidad tienen. ¿Estás seguro, hermano, que no necesitan el Evangelio?
Siempre tengan presente la historia de Lázaro y el rico. El rico vivía descomunalmente, solamente en fiestas y banquetes. Y cuando murió, fue al infierno. Y Lázaro, que era el mendigo, que quería alimentarse hasta de sus propias migajas, pero que tenía fe en su Salvador, estaba en el seno de Abraham. Y ahí es la gran diferencia, ¿verdad? Y el rico de esa historia no se fue al infierno por ser rico, se fue al infierno por rechazar a Jesús. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos que gozan de buena economía, de buena salud, de buena juventud, por andar en el mundo, se olvidan de Jesús. Por darle gusto a su vientre, por darle gusto al novio, a la novia inconversa, rechazan a Jesús. Y no están aquí. Pues eso, hermanos, también es un problema. Es un problema de fe, porque no tienen fe. Su fe sigue siendo intelectual. Y la fe intelectual, hermanos, no te salva. La fe intelectual sobre Jesús y la salvación en Jesús no te va a salvar. Y es por eso que se sigue cometiendo el error de que en muchas iglesias y muchos cristianos siguen creyendo que porque hiciste una oración, eres salvo. Qué bueno que la hiciste, pero si no tienes obras, no hay salvación. Y eso, hermanos, es algo que tienes que entender, pero a la de ya. Y tú puedes comparar, hermano, esta doctrina con quien tú quieras. Si escuchaste a otro pastor decir lo contrario, está equivocado. Porque toda tu vida ha sido el reflejo de tu fe. Dime, ¿has cambiado en algo? ¿Has modificado tu vida descarriada? ¿Tu vocabulario cambió? ¿Tu vestimenta cambió? ¿Tu amor a la obra cambió? ¿Sigues siendo obediente a pesar de los problemas que hay? Ahí está la evidencia. ¿Ayudas a las personas que tienen necesidad? ¿O tu justificación siempre va a ser, es que mi marido no me deja? Dice la Biblia, hermanos, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque ese hombre sea tu cónyuge. ¿Quién fue a la cruz por ti? ¿Tu cónyuge o el Señor? Entonces, ¿a quién te debes? Pero muchos siguen obedeciendo al hombre por no tener problemas. Hermanos, dime, ¿tus problemas cesaron por obedecer al hombre? Entonces, ¿por qué lo sigues obedeciendo? Por favor, tú mereces un zape, porque sigues sin entender esa parte. Sigues dándole gusto para no tener problemas. Tus problemas no han cesado y no van a cesar, porque no tienes una fe que agrada a Dios. Hermanos, dice la Biblia en Proverbios, que cuando los caminos de Dios son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Porque los enemigos del hombre, dice el Señor Jesús, son los de su propia casa. Pero prefieres quedar bien con él, con ella, en lugar de quedar bien con Dios. Pero si quieres bendiciones. Si dices que tienes mucha fe. Y luego, ¿por qué los hijos están como están, verdad? Cuando tú eres el principal tropiezo en la fe. ¿Por qué, hermanos? No tienes obras. Nada les estás enseñando a tus hijos sobre la compasión que el Señor Jesucristo nos mostró y que además el apóstol Pedro nos dice en sus cartas que eso lo dejó para que nosotros siguiéramos sus pisadas. ¿Estás siguiendo las pisadas de Jesús? ¿O estás siguiendo las pisadas a tu propio vientre? Proverbios 14 dice, caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, pero por tu propio bien, que tu camino no sea camino de muerte. Y que esta enseñanza no se quede como todas, ¿verdad? Y en un saco roto, y a ver si algún día me acuerdo. No, hermano, es una necesidad que ya te pongas a trabajar. Amén. Número 3. La esencia de la fe se manifiesta en obras. Así que no hay justificación para ningún cristiano que no quiere hacer nada.
Nada, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice el reto que debemos de tomar hoy Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La esencia de la fe se manifiesta en obras. Ya te quedó claro que las obras no salvan, pero los salvos sí hacen obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Vaya, es sorprendente, de verdad es sorprendente la manera en que Santiago maneja el campo doctrinal de la fe. Hasta estos momentos de la escritura de su libro, de su carta, el concepto general es que la fe es suficiente para salvar. Y aunque teológicamente es correcto, surge el detalle de que ¿cómo es posible? ¿Cómo es visible la salvación si no hay obras? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que una persona es salva? Por las obras. Precisamente es por las obras como nos damos cuenta quién verdaderamente es hijo de Dios. Y ahí es donde viene la tristeza, ¿verdad? Porque hay personas que, como los fariseos, no quieren mover ni un solo dedo por sus semejantes, pero sí son muy buenos para exigirle a otros que hagan, que digan, que me den, pero no mueven ni un solo dedo. Eso es algo que no cabe, hermanos, en nosotros. Por ejemplo, vamos a Mateo para ejemplificar mejor y en boca de quien cree, del propio Señor Jesucristo. Mateo 12. Mateo 12, salud. Mateo 12, versículo 33. Vamos a ver, hermanos, cómo se conoce a un salvo. Y vean, hermanos, qué pasaje. Qué pasaje. Mateo 12, versículo 33. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y vean un pasaje tan simple. El árbol bueno, por lógica, su fruto es bueno, ¿correcto? Y el árbol malo, por lógica, el fruto es malo. Entonces, hermanos, por el fruto se conoce el árbol. Ahora dime, hermano, ¿tú eres un árbol bueno o eres un árbol malo? Por el fruto que das, se conoce qué tipo de árbol eres. Y eso tiene que ver con las obras que estés haciendo. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la necesidad a un hermano en la iglesia, a una persona que realmente tiene necesidad en la calle? ¿Cierras tu corazón o le das una ayuda? Ahora te vuelvo a repetir, tú tienes toda la autoridad de parte de Dios de investigar si realmente a quien vas a ayudar tiene una necesidad. Mas, sin embargo, el orden siempre es: tengo este dinero, tengo esta cosa, y esta persona me está pidiendo dinero. Primero investiga, hermano, si alguno de tus hermanos de la iglesia tiene necesidad, antes de ayudarle a un inconverso. Porque si lo haces al revés, el Señor te lo reprocha y no cuenta para nada. Así que eso se los digo para todos aquellos que prefieren darle al indigente, a un centro, una institución como el Teletón y esas cosas, que venir y depositar su ofrenda en la iglesia. ¿Tampoco es que el Señor te lo tome en cuenta? Por supuesto que no, de hecho te lo reprueba y caes de su gracia. Porque primeramente tienes que ser bien a los de la familia, de la fe, y tu responsabilidad es estar depositando tu ofrenda en tu iglesia, no en una iglesia ajena ni en otro lugar. Tus fuerzas deben de ser para tu iglesia, tu energía debe de ser para tu iglesia. Esta es tu iglesia, a donde el Señor te añadió, a donde tu corazón quiere estar. Es donde el Señor te puso desde hace tiempo, pero que no le quieres dar el valor.
Ahí, hermanos, es donde te puso. Y por eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Árbol bueno, árbol malo. Y dice el versículo 16 de Mateo 17: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se puede, hermanos. ¿Y a qué frutos se refieren estos pasajes? Obviamente en teología podemos encontrar a qué fruto se refiere. ¿Y se refiere a una fruta literal? No, sino que se refiere al fruto espiritual que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23. La fe verdadera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Y tenemos que recordar que a diferencia de los dones espirituales, que el Señor no se los da a todos, y ya conociste que hay 7, y no se los da a todos. Lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, hermanos, el fruto sí es exigible para todo creyente. Eso sí es una exigencia de parte del Señor. La fe, porque esa sí la dio a todos por igual. Nos queda claro, hermanos, que Santiago no estaba en contra de la fe para salvación. No hay contradicción. ¿O tú la viste? ¿La viste, hermano? Por supuesto que no. No hay contradicción. Lo que Pablo, hermanos, está enseñando es la fe genuina para salvar. Y que no creas que por las obras que haces eres salvo. Y Santiago te está enseñando que las obras son el resultado de que eres salvo, de lo que dijo Pablo, y que no hay separación. La fe y las obras, hermanos, no están divididas, sino que van juntas con pegado para poder obrar y dar evidencia y testimonio, como los antiguos, de la fe que decimos tener. Y no es que haya una fe diferente para unos y para otros, ¿verdad? No, hermanos, ni para Santiago ni para Pablo. Es la misma fe. Y la misma Biblia nos dice en Efesios que todos tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma salvación, un mismo espíritu, una misma fe. No hay fees diferentes. Cuando menos la fe para salvación es la misma. Y esa fe es la que agrada a Dios, hermano. Así que no hay contradicción. Solamente Santiago, hermano, nos está diciendo que la fe tiene que ser puesta en obra, tiene que ser visible, tiene que ser evidente y que se tiene que llevar al terreno de la práctica. De nada sirve para Santiago, hermanos, decir que somos cristianos si no lo demostramos. Nosotros que a veces, hermanos, utilizamos a diestra y siniestra el decir, es que yo soy cristiano, pero no tienes obras. Pues, hermanos, qué contradicción le estás diciendo al mundo. Y eso no puede ser. Nuestra fe se vuelve pura palabrería si no está acompañada de los actos que atestiguan que hemos sido cambiados en mente, en corazón, en actitudes y en la manera de tratar a las personas que nos rodean. Porque aquí, hermanos, ponemos en práctica el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque este es semejante al primero. Cristo, hermano, resumió toda la ley, toda la Biblia en estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dime, hermano, no creo que aquí haya alguien que se odie a sí mismo, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que no te gustan de tu físico, no te gusta tu color, a lo mejor no te gustan tus ojos, tu nariz, tu estatura, yo qué sé, hermanos. Pero Dios te hizo, ¿se equivocó? Eres la voluntad de Dios. Quejarse de tu físico, hermanos, es quejarse de lo que Dios hizo. Y tú eres una obra de Dios.
Y cuando te hizo, dijo, era bueno. No dijo así, no dice el Génesis. Cuando terminó de hacer toda su creación, dijo el Señor que era bueno todo lo que había hecho, incluyéndote con los defectos que no te gustan de ti. Ahora, ¿eso qué, hermanos? ¿Qué tiene que ver? Precisamente, al Señor lo que le importa es tu corazón. Y de ahí, hermanos, es lo que emana la fe. Y de ahí precisamente es donde tenemos que poner en práctica la fe que decimos tener. Y a partir de hoy, de verdad, hermanos, yo les exhorto, les insto, y como dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, por favor, pónganse a trabajar. Pónganse a hacer algo en el campo de la fe. Busquen la manera de ayudar al necesitado, principalmente a los hermanos de su iglesia. Pónganse a hacer algo que de verdad alabe y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Busquen la manera, no estén esperando que llegue hasta tu lugar. ¿Por qué no vas a buscarlo tú? ¿Por qué no te relacionas y ves la manera en que tú puedes servir a otros? La fe que dices tener, llévala al campo de la práctica, hermano. Si no, tu fe está muerta. Así que termino con esta pregunta. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe viva o una fe muerta? Tus obras son la respuesta. Vamos a hacer una oración, hermanos, y les invito a que nos pongamos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Todos puestos